Bienvenidas, bienvenidos al día 1 de la Escuela de Placer 2023. Vamos a estar 5 días compartiendo y en este momento... espera un segundo. Starting share screen will stop others computer sound share. Ok, perfecto. En este momento paso a compartir la presentación de lo que se va a tratar el día de hoy. Y quiero que lo puedan ver en grande, así que voy a hacer un segundo así. Eso. El día de hoy se llama Estar a salvo para el placer. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque suele ser así que cuando abrimos la puerta al placer, cuando nos inscribimos a la escuela del placer, a un curso, cuando decimos, bueno, me voy a tomar 45 minutos solo para mí, tanto para el autoerotismo como para dormir una siesta o lo que sea, cuando abrimos esa puerta, por esa puerta suelen pasar también todo otro tipo de cosas acumuladas. Es como si abrimos la puerta y viene el cansancio, la tristeza, el estrés, los deseos y las fantasías, las angustias, entra todo eso mismo por esa puerta, y no siempre tenemos la experiencia de que la escuela de placer automáticamente nos lleve a lugares súper placenteros o que habilitar el placer se sienta a salvo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotras y de nosotros no hemos aprendido a priorizar el placer, o que el placer es algo... o ni siquiera a cómo vivir el placer en nuestra vida, y bueno, eso se nota. Entonces, es mi historia personal. Esta temática, cuando se cruzó por mi camino, me hizo tanto sentido, y me encanta siempre empezar por acá, y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para verdaderamente estar a salvo para el placer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para crear una contención donde el placer se habilita y que venga por esa puerta que se abrió todo lo que tiene que venir? Porque el placer a veces viene con todo lo demás también, sobre todo si en nuestra vida no tenemos tanto espacio para nuestras emociones fuertes, para expresar lo que nos pasa. Y eso es lo maravilloso, que cuanto más nos animamos a habilitar el placer, más nos animamos a habilitar absolutamente todas las emociones. Y que este arco iris forma parte de, y así como me abro el placer, me banco también más dolor, tengo más tolerancia al dolor, pero no desde un lugar de aguante, sino de sostener ciertas incomodidades de la vida y sacarle el jugo porque por algo están ahí. Entonces, ¿qué significa estar a salvo para el placer? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y empiezo por el principio, literalmente por algo que tiene más de 5.000 años de antigüedad, que son los 4 aspectos del amor verdadero, tanto según el budismo tibetano como también según el yoga, porque está escrito en uno de los sutras del yoga. Entonces quizás ya lo conoces, pero me parece como un gran puente a decir, bueno, si mi espacio seguro tiene 4 paredes, estas podrían ser 4 paredes para que el placer se explaye. Y esto empieza con una misma, con uno mismo, y luego se profundiza con las demás personas que nos deseamos compartir. Entonces, el primer aspecto del amor verdadero, según el budismo, se llama Maitri. Este amor verdadero, me voy a decirles, que se refiere a un amor compasivo, a un amor universal, pero no significa que universal sea incondicional, porque incondicional significa soportarlo todo. Y estos 4 aspectos justamente hablan de que no hay que soportarlo todo. Si hay que soportar demasiadas cosas, no es amor, no es ahí, ¿no? Entonces, Maitri se refiere a la bondad amorosa. ¿Qué significa esto? Se refiere a saber qué es lo que te hace bien y actuar en consecuencia. Me interesaría muchísimo saber quién de ustedes sabe qué les da placer, porque a veces decimos, bueno, lo obvio o se nos ocurre, pero estoy convencida de lo que sabemos, de que lo que nos da placer es una partecita minúscula de todos los aspectos de lo que realmente nos conecta con el placer. Entonces, Maitri habla de conocer qué es lo que te hace bien. Y si ahora estás tomando nota, puedes tomarte un instante y escribir, Maitri, ¿qué es lo que me hace bien? Y anotar allí todo lo que te hace bien.
para luego en casa, o después de que termine esta clase, decir, bueno, ¿y cuánto de eso hago en la semana? Y ahí ya nos da una buena pincelada de por qué espacios como estos son tan importantes. Porque estoy totalmente convencida de que no hay nada más importante que lo que estamos haciendo en este momento. Y que eso cambia el mundo. En fin, modo activista, vuelvo a dar clases. Maitri. Entonces, es saber qué es lo que te hace bien y saber lo que le hace bien a la otra persona. Si vos no sabes lo que le hace bien a la otra persona, por ejemplo, ya que estamos hablando de placer y también en la intimidad, ¿cómo vamos a ser la amante o el amante para su máxima capacidad de placer? Esto nos invita a hacer todas las preguntas, a ser estudiosas y estudiosos del propio cuerpo y del cuerpo de nuestras y nuestros amantes. De realmente tomarnos el tiempo de desaprender todo lo que aprendimos y aprender de cero, como, no sé, acá mi amigo Abe, que es guitarrista, ¿no? Seguramente estuvo horas aprendiendo a solamente afinar una guitarra. Bueno, así también tenemos que aprender a afinar nuestros cuerpos. Y Maitri habla de eso, de saber, de tener conocimiento qué hace feliz a la otra persona o qué da orgasmos a la otra persona y a vos también. Entonces esto empieza con vos misma, con vos mismo, para estar a salvo. ¿Qué te hace bien? Y actuar en consecuencia. El segundo aspecto se llama karuna. Y en la contracara de la moneda de saber qué es lo que te hace bien, habla de saber qué es lo que hace sufrir a la otra persona, para tener las herramientas y a vos misma, para alivianar ese sufrimiento. Entonces, muchas veces, así como no sabemos exactamente qué nos hace bien o dejamos lo que nos hace bien a último momento, lo mismo no sabemos exactamente qué nos hace daño, por qué sufrimos o cuáles son nuestros traumas. Karuna habla de reconocer qué nos hace sufrir, qué nos hace daño y crear una contención de estar a salvo en relación a esto. Imagínense lo importante que es esto en relación al placer y la sexualidad, ¿no? Si yo tengo traumas, y la gran mayoría de nosotras y nosotros tenemos traumas en relación a nuestra sexualidad, o simples o complejos o múltiples, todos los tipos de traumas que existen, bueno, saber eso, tener conciencia de eso, y por ejemplo, hoy vamos a ver cómo mencionarlo también en nuestros encuentros íntimos, para tener en cuenta esto, decir, gracias por decirme una pizca al menos de lo que te hace doler, así puedo actuar en consecuencia, cuidándote mejor, ¿no? Amándote verdaderamente. Y esto puede ser una relación de miles de años o puede ser una relación de una noche. ¿Sí? Amor verdadero se puede encontrar también en un instante. Mudita habla de algo que me parece sumamente importante y también en el contexto de esta escuela, porque habla de la alegría empática. La alegría empática significa, esto, ¿vieron la frase de que el amor valga la pena? Y decís, no, pero ¿vale la pena tanta lágrima? Sí, vale la pena, porque es mi marido, porque es mi esposa, porque llevamos 25 años, porque... Bueno, Mudita dice, el amor tiene que valer el gozo. Entonces, a veces sí, la estamos remando un dulce de leche en nuestras parejas durante un tiempo, y estoy sumamente a favor de que la rememos y la luchemos, pero tiene que haber gozo. Si en tu relación no hay gozo, es un indicador de buscar mínimo reactivar el gozo bastante pronto, porque eso es un aspecto del amor verdadero, y es como nos sentimos a salvo. Si en la relación estamos saliendo de una pelea hacia otra, a un estrés, a la preocupación económica del país, a que si cuida bien a los hijos en común o no, y de repente pretendemos pasarla súper bien en la intimidad ¿no? Por eso es tan importante que en una relación también haya citas de todo tipo, no solamente las citas sensuales, sino por ejemplo las citas de amistad, que haya gozo, que jueguen a juegos de mesa, que vayan a tomar una cerveza, que se diviertan como cuando eran novias y novios y novias, ¿no? Entonces, realmente la importancia de el gozo. Y el último aspecto es upeksha, que habla de la ecuanimidad. El amor tiene que ser ecuánime, que significa no solamente justo, sino acorde de la vivencia de cada una de cada uno.
Entonces, más adelante en esta escuela del placer vamos a estar hablando, por ejemplo, de la brecha orgásmica y de la distancia que hay entre cuando hacemos el amor en parejas heterosexuales, la cantidad de veces que la persona con pene tiene un orgasmo y la persona con vulva tiene un orgasmo. Entonces Upekya diría, no solamente diría, tome nota, de que vamos a buscar que sea 50-50, sino diría, a ver, ¿cuántos años llevamos teniendo menos orgasmos los cuerpos con vulva? Ok, ecuánimamente tenemos que volver atrás, darlo vuelta para encontrar igualdad en este caso. La ecuanimidad se refiere a adaptar las oportunidades y los privilegios a cada uno de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería, bueno, en la semana de él y de ella, ¿es ecuánime el espacio para el placer, para sentirse a salvo para el placer? ¿O hay una de las partes, o en tu propia vida, donde algo ocupa mucho más espacio en una persona o en otra, y hay cuerpos que por ende se cargan, ¿no? Entonces, me imaginaba hoy a la mañana esto de qué significa estar a salvo. Imaginaba un nido tejido por estos 4 aspectos. Paredes donde todo puede ocurrir, que cubren, que crean un hogar, donde todo puede ocurrir, y con el placer, cuando abrimos esa puerta, puede aparecer todo lo que tiene que aparecer. Pero estamos a salvo para sentir. En otras escuelas del placer hemos hablado a veces de por qué a veces sentimos tan poco, ¿no? Estamos haciendo el amor y no sentimos, no hay casi sensación en la vulva, o hay algo que se volvió eso, difícil de sentir, porque a veces tenemos poca tolerancia a sentir, porque si nos hablemos a sentir el placer, vamos a sentir todo lo demás también. Y estar a salvo para el placer significa ampliar nuestra capacidad de sentirlo absolutamente todo. Venimos acá a sentirlo todo, y esta escuela te prepara para todo lo demás también. Cuando nos animamos a sentir todo lo demás, nos animamos a sentir placer. Entonces quizás decís, qué lindo, Aye, todo lo que decís, pero ¿cómo puedo sentirme a salvo con todo lo que ya he vivido? La sexualidad, como probablemente ningún otro rubro en nuestra vida, es un lugar donde, aunque es lo más sagrado que nos ocurrió, porque así llegamos a la vida, es decir, nos conecta con la vida, y es divino, es profundamente espiritual, es profundamente conectado al corazón, probablemente en tu experiencia, como la mayoría, ha sido distorsionado, tabuizado, invisibilizado, o agrandado, puesto demasiado sobre la mesa, ¿no? Hipersexualizado, y hemos vivido y sufrido muchas heridas en relación a nuestra sexualidad y a nuestro placer. Desde que quizás como niñas y niños nos tocábamos y alguien nos dijo, cochina, eso no se hace. Por otro lado, verlo en las películas, hasta evidentemente aspectos tan dolorosos como son los abusos y las violaciones, y que esto todavía hoy en día ocurre incluso dentro de las parejas. Entonces, la pregunta es, como qué lindo eso comentado, pero ¿cómo puedo sentirme a salvo con todo lo que ya he vivido? Y acá les comparto esta frase de Rumi que a mí me hace mucho sentido, que dice, la herida es el lugar por donde la luz entra. Entonces, esta frase que suena muy bonita y metafórica, en realidad lo que nos invita es a asumir la responsabilidad de estar a salvo. Y es asumir la responsabilidad de aquello que nos ha herido y decir, bueno, ¿cómo puedo tomar esto como la puerta por donde entra luz, pero también como trampolín a la plenitud, como base de una historia de amor conmigo misma, conmigo mismo, que nunca antes se ha vivenciado así, con una resiliencia y una capacidad de sostenerme a mí misma, a mí mismo, infinita. Y una vez que esto sucedió, con trabajo vinculado al amor propio, ¿no? Las 2 escuelas de placer anteriores empezaron con amor propio. Ahora estamos saltando directamente a estar a salvo, que es un aspecto del amor propio, ¿no? Crear un contenedor donde vos estás a salvo. Entonces, con ese amor propio que asume la responsabilidad, decir, ok, ahora voy a amarme, subir el volumen al amor propio tanto, tanto, tanto que acá lo dañino ya no entra. El amor propio es la herramienta más importante, es la base de toda transformación y de todo cambio,
y también es la protección para que lo dañino no entra. Cuando nos amamos verdaderamente, y esto qué significa, quizás puedo mandar después un video de la Escuela del Placer 2021, me parece, qué significa amarnos verdaderamente, y es mucho más que solo comprarnos el producto de autocuidado y ir a tomarse un café a solas una vez por semana o una vez al mes, sino es súper radical, ¿no? Y tiene que ver con esto, de estar a salvo, de que lo dañino no puede entrar, o no puede entrar tan fácilmente, o lo reconocemos antes. Y ojalá esta escuela de placer, uno de mis deseos, es que sea un punto de inflexión también en relación a esto. Ya no validar, no aceptar, no tolerar nada que no sea amor, que no sea devoción, que no sea honra hacia la increíble persona que sos. Y eso empieza practicándolo vos con vos, ¿no? Si vos querés hacer el amor con un amante durante 1 hora, que te mire a los ojos y te diga lo hermosa, lo hermoso que sos y que sos único en este mundo, ¿cuántas horas haces el amor con vos misma, con vos mismo? ¿No? Si nuestras maneras de tocarnos duran 5 minutos con el Satisfyer o rápido, un movimiento furtivo a escondidas, porque eso es lo que aprendimos, ¿no? Porque no vaya a ser que nadie nos vea haciendo algo que no está bien, y luego pretendemos que nuestros amantes sean tremendos y hagan de todo. Bueno, es proporcional a cómo nos amamos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y hace un tiempo conocí esto que para mí es esencia del estar a salvo y de que podemos estar a salvo a pesar de estar heridas y heridos, no dañados, sino sí, tocados en nuestras historias de vida, que es parte del arte japonés, que cuando se rompe la cerámica en muchos pedazos, lo que hace es unirla y unirla con oro. Entonces, esta metáfora con oro líquido, esta metáfora y este arte que algún día sueño con tener en mi casa, marca un poco lo que debemos hacer. Tenemos la oportunidad de hacer, si estás acá, si estás viendo este video, es porque tenés las herramientas y está disponible para vos de tomar las piecitas y crear un cuenco salvo para tu placer, como en esta imagen, y unirlo con oro. ¿Y qué es ese oro? Amigas y amigos de buena calidad, quienes te puedan escuchar y abrazar. Cursos y escuelas como este. Invertir en espacios terapéuticos. Priorizar, o sea, esto no sale dinero, priorizar, tocarte, por ejemplo, y tener prácticas de placer donde cada vez más creas ese cuenco salvo y invertís en aprender a tocarte, por ejemplo. Y digo aprender a tocarte porque nadie nos lo enseñó. Y bueno, por eso tenemos el miércoles en esta escuela y estoy con muchas ganas de que ya sea miércoles y compartir esa clase. Y esta imagen del corazón de cerámica, ¿no? Como quién no ha tenido un corazón partido al menos una vez en la vida, sino muchas veces. Pero ¿qué pasa si la herida es el lugar por donde la luz entra y si podemos unir esas piezas de nuestro corazón con oro, que lo va a hacer más resiliente, más valioso? Y quizás justamente las heridas son la razón por la cual hoy podemos crear un contenedor donde estar radicalmente a salvo. Y eso tiene impacto en nuestra crianza, en nuestros hijos, en nuestra vida, porque si aprendemos a hacerlo en el ámbito de la sexualidad, vamos a aprender a hacerlo con respecto a todo. Por ejemplo, con respecto a las peleas con nuestras parejas también, ¿no? Es un buen momento, 5 minutos antes de ir a trabajar, discutir. No se siente a salvo discutir 5 minutos antes de trabajar o cuando estamos en la autopista yendo a 100 por hora. No, voy a esperar a tener esta conversación, ¿no? Estar a salvo, esta temática y este concepto realmente es revolucionario. Y recuerdo cuando me cayó la ficha y leí los libros y trabajé más en esto, estaba en pareja, fue hace unos cuantos años, y decía, no me acuerdo cuál de los libros que leía, que cuando nos peleamos, en realidad, y cuando discutimos, y cuando yo personalmente reacciono muy arianamente en las discusiones, la pregunta a hacerse es, ¿por qué no me siento a salvo en este momento? ¿Qué de lo que está sucediendo hace que yo me haya salido por alguna razón de mi espacio y contenedor
de estar a salvo. Entonces, bueno, les comparto este arte japonés para que invertamos en él, para que lo tengamos como metáfora. Bien. Entonces, ¿quién crea un espacio seguro para el placer? Y quizás ahora ya sabéis, evidentemente, que la respuesta es que vos creás ese espacio seguro para el placer, pero en tu casa, en tus relaciones, ¿a quién solés dejar a cargo para crear un espacio seguro para el placer, ¿no? ¿Hacia dónde van tus reclamos, cómo puede ser, por qué no es así? Y otra vez esta metáfora o este paralelismo de que pretendemos que la otra persona no solamente sepa leer nuestra mente y cree todos los espacios y sino que nos ame por muchas horas, nos sostenga, nos abrace. Y esto es directamente proporcional a tu capacidad de abrazarte a vos misma, a vos mismo, a tu capacidad de decir, bueno, voy a tener un orgasmo largo y lento y pasar todas las horas que hagan falta necesarias y sostenerme, a tu capacidad de tener citas con vos misma, con vos mismo. Quien crea un espacio seguro, a salvo para el placer, no es ninguna otra persona que no seas vos. Y si vos creas ese espacio, solamente va a entrar a él, ella o él o la persona indicada o al espacio que vos has creado, igual de luminosa o más luminosa que ese espacio que vos pudiste crear. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo. Hablábamos recién de este nidito tan hermoso de los 4 aspectos del amor verdadero, y ahora quiero hablar de algo que está más vinculado a tu autoridad energética. Y la autoridad energética es plasmar eso en la calle, a donde vayas, al curso de Tantra que da un poco de miedo, o a una cita de Tinder que da aún más miedo, o a una conversación difícil con tu pareja que da aún más miedo, con autoridad energética, que es decir, a ver, hay cosas que, claro que sí, que soy permeable, pero a su vez tengo claros mis nos, mi hasta acá llegaste, mi de acá para afuera, ¿no? Esto no entra en mi nido. Entonces quiero compartirles algunas maneras de decir que no y qué significa realmente no para garantizar siempre mantener este espacio de estar a salvo. Lo primero es que vos sos la dueña, el dueño de tus no. Eso significa que nadie te los puede quitar, no se pueden trastabillar, no hay posibilidad de que otra persona decida sobre eso. El no es una frase completa y te animo a que practiques decir que no, punto final. Hace muy poco tiempo, en marzo, me encontré diciendo algo así como no, pero quizás después. Y al instante me deschavé como el quizás después estaba poniendo a mí en un lugar de sentirme culpable por mi no, porque en realidad yo sabía que quizás después no era una opción, ¿no? Pero hacemos este tipo de cosas como si este no fuera peligroso o inflamable o haría daño a una persona. Pero de hecho, no así completo es una frase completa y es válida y es importante que aprendamos a respetarlo como tal. Al principio, cuando todavía no hemos aprendido mucho a esto de decir que no, vamos a aplicar esta regla, que si no es un por favor sí, es un no. ¿Qué significa esto de por favor sí? En inglés se dice mucho como hell yes or fuck yes, como un sí de cuerpo completo, ¿no? Como 56 personas están ahora conectadas en vivo a la clase, había un sí, si no, quizás no estarían acá. Un sí de cuerpo completo se siente en todos los centros y en un par de clases vamos a hablar un poquito más de qué me refiero en este momento. Al principio, cuando estamos practicando decir que no, los quizás y no estoy seguro, segura, es un no. ¿Por qué digo al menos por ahora? Porque con el tiempo, cuando más nos avalamos y aprendemos a ser expertas y expertos en decir que no, vamos a poder distinguir también momentos de decir, ahora no, pero dependiendo de algunas cosas después quizás sí. Esto tiene que ver con nuestros límites blandos y límites duros que en alguna otra clase he compartido y si hay tiempo luego también lo comparto aquí, ¿no? Pero mientras todavía no sepamos mucho esto, practiquen
que los quizás y los no estoy segura, seguro, en realidad decir que no. Un no es un sí a vos misma, a vos mismo. Entonces esto de que el no es lo peor que puede pasar, si no vas a un cumpleaños a la noche y te quedas en tu casa, por ejemplo, haciendo tu práctica de autoerotismo y descubriendo cómo tener orgasmos más deliciosos, ese no es el sí a vos de taquito, ¿no? Si una persona te dice que no, de hecho la manera que puedes contestarle es gracias por decirte que sí a vos misma, a vos mismo, o gracias por cuidarte, porque eso es lo que verdaderamente es el no. Si empezáramos a caminar por el mundo contestando cada vez que alguien nos dice que no, con gracias por cuidarte, estoy totalmente convencida de que le cambiaríamos esto de el inmenso tabú o miedo que le tenemos a esa palabra. Y evidentemente me vas interrumpiendo en algún momento si llega a ser que no estoy leyendo alguna pregunta que sabes que no las puedo leer o algo que haga falta. Yo la estoy intentando. Ahí está. Vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos muy bien, qué bueno. Me voy a llevar un matecito entonces. ¿Qué Claramente, significa? bueno, si hay alguna resonancia, algún insight, pueden compartirlo en el chat, que luego ahí nos conversamos un poquito. Me encanta. Estoy ahí cambiando para ver algunas caritas. Entonces, dicho todo lo dicho, ¿qué es lo que estar a salvo verdaderamente significa? ¿No? Entonces, significa la confianza. Y la confianza empieza con una misma, con uno mismo. Solo puedo amar aquello que conozco, solo puedo confiar en aquello que conozco, ir ampliando los espacios donde podemos confiar. Y quizás no puedo todavía animarme a confiar de entrada en el afuera, pero si yo confío en mí, puedo estar a salvo casi que no importa en qué situación, porque distingo, porque deschavo, porque sé cuándo irme, porque sé decir que no. Entonces, tener la confianza en que yo puedo, que yo conozco mi límite, que ese límite no va a ser sobrepasado y que desde ese lugar, con mi autoridad energética, solo lo que aporta mi placer en un contexto a salvo puede llegar a entrar. Pero también tiene que ver con la confianza, por ejemplo, de las personas con quien nos compartimos. Yo confío que esta persona se sabe amar bien a sí misma y por ende yo con mis propuestas de placer no voy a invadir algo, ¿no? Lo vamos a ver mucho en la clase, si no me equivoco, del jueves, ¿no será que por yo seguir mi placer estoy tomando algo de más que no me pertenece o que no estoy seguro o segura de tener en sí? Este es un gran tema. También en los cuerpos masculinos, que ahora están sanando y tomando nuevos lugares, y su deseo hoy en día a veces parece mucho porque ha sido distorsionado y ha pisado por encima durante mucho tiempo. Pero decir, tengo confianza de expresar mi deseo, puedo hacerlo. Los acuerdos claros, de lo cual ahora vamos a compartir en breves minutos, de decir, está claro lo que pasa acá. Por ejemplo, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima, deseaba o primera cita, no importa. Vas a tener sexo. Decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas, me muero de ganas. Sí, me parece muy importante preguntarte si me puedo quedar a dormir. Porque me es muy raro esto de coger, irnos, irme. O tengo ganas de irme a dormir a casa después, porque no hay nada como mi propio colchón y mi mantita. Pero ¿qué te parece si mañana nos escribimos un mensaje? Eso me es muy importante. ¿Me vas a escribir un mensaje mañana? A ver cómo estoy y yo te escribo a vos. ¿Te parece? Ese tipo de acuerdos. Fíjense lo que pasa en el cuerpo. Si no tienen que dudar que la persona les va a escribir al día siguiente. De hecho, sí. Ustedes quieren que les escriba y están dudando si les va a escribir, quizás es una buena señal decir, o charlo o me voy, ¿no? Crear un contenedor para estar a salvo. Y vamos a hablar de eso en breve un poquito más. El respeto absoluto, lo dijimos recién, un no es una frase completa, por ejemplo, pero también el respeto de
de escuchar tus consentimientos, lo que vamos a ver en la clase de jueves, que va a ir cambiando y actuar en consecuencia de lo que sentís en todo momento. El respeto por la otra persona y otra vez, aplicar Maitri. ¿Qué hace feliz a esa persona? ¿Qué le hace sufrir a esa persona? ¿Qué le da gozo? ¿Y cómo puedo ser ecuánime? Todo eso forma parte también del respeto. La claridad, vamos a aprenderlo en la siguiente filmina, si no me equivoco, cómo aprender a ser claras y claros y la expresión de esta claridad. Las herramientas tántricas para el buen sexo tienen que ver con la expresión, expresarnos con el movimiento, con el sonido, con el gemido, con la respiración, con la energía, el foco, la intención. Son todas herramientas de expresar aquello que siente el cuerpo. Algo que podés chequear, una práctica inoficial que podés hacer para saber qué tan a salvo te sentís para tu expresión, es después de que termine esta clase, pararte, acostarte, sentarte y simplemente decir en voz alta lo que tu cuerpo va sintiendo. Siento una presión en el hombro, siento cosquillitas en la vulva porque quedé reencendida con esto del placer. Siento la mandíbula tensa, siento que me tiemblan, ¿no? Expresar lo que vas sintiendo. Si no puedes expresar, está complicado esto de crear un espacio a salvo. Y lo más importante de todo, en realidad esta escuela del placer se podría quizás llamar también escuela de comunicación. Como charlamos varias veces con el AVE, y por eso, ven, esta amistad es una buena amistad porque hay mucha comunicación, muchas horas de audios intercambiados. Pero la comunicación para el placer, que cada vez que hagan el amor con ustedes mismas, ustedes mismos o con otras personas, sea como parte de una conversación, ¿no? En vez de decir, todo tenso, de repente se supone que tengo que abrirme al placer, todo tenso. No, que la vida sea una comunicación constante donde hacer el amor forma parte de esa charla que están teniendo. Esa sería como la propuesta para sentirse a salvo. Eso. Ahí, permiso, amiga. Por favor. Eh, bueno, claramente me resulta muy... me trae muchas preguntas esto. Una palabra que puede englobar todo esto es respecto del consentimiento. El consentimiento es también un juego de palabras, ¿no? Esto de consentimiento. Y no solamente el consentimiento habla de consentir lo que las personas que nos rodean pueden intervenir, hacer, deshacer, sino que pasa con el consentimiento propio, con el autoconsentimiento, que es más o menos lo que Aye está trayendo el día de hoy. Entonces, en tanto nosotros podamos estar en eje de decir, che, yo hasta acá puedo, hasta acá doy y hasta acá puedo recibir, tener en claro eso, creo que es la primera tarea a la hora de vincularnos con parejas, amistades, compañeros de trabajo, colegas, vecinos, ¿no? Entonces, reconocer los propios límites, dejarlos en claro. Hay algo de los acuerdos también, y acá comparto, permiso amigo, una anécdota respecto de los acuerdos, cuando vamos a hablar en términos de relaciones sexoafectivas, todo el tiempo estamos haciendo acuerdos, a veces tácitos, a veces explícitos. Y una experiencia que tuve hace muy poco es que los acuerdos se pueden ir renegociando, ¿sí? Entonces, hicimos un acuerdo la semana pasada, bueno, hoy, frente a este acuerdo, ir ajustando, ir poniendo una cláusula, sacando, viendo la letra chica y demás, entonces los acuerdos van creciendo, los acuerdos van mutando, van trascendiendo, en donde tiene que ver con la profundidad del vínculo y demás, y es eso, una renegociación, cada tanto hay que sentarse a cultivar esto, no es que de repente nos vinculamos con alguien y vimos confianza, acuerdo, respeto, claridad y ya está todo dicho hasta el fin de los tiempos, hasta que la muerte nos separe, sino que todo el tiempo hay que sentarse y hacer un nuevo acuerdo. Me acuerdo, yo usé la metáfora de cuando hay un contrato de alquiler, cuando hay que renovar el contrato, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo en las parejas o en los vínculos amistosos también, hay que ir renovando ese contrato, decir, che, todo esto que hablamos, que vivimos, me sentía así, esto no me gustó, esto sí, vamos con esta, hasta esto, por favor, más, no más, y todos estos conceptos que trae Aya aquí es todo un cúmulo de comunicación, de conversación. Ahí Entonces, va.
por ahí relajar, está bueno, sentirse a salvo, claro está, pero el sentirse a salvo tiene que ver con explicitar cosas que de alguna manera a veces nos incomodan y demás. Al frente nuestro hay un universo que choca con el nuestro. Y siendo sustancias químicas, a veces esas sustancias reaccionan y se transforman y nos transforman. Bueno, da para mucho más, pero quería meter esa... Me parece, Tenemos mensajitos. sí, por favor. Sí, no sé qué más. Espera que ahí reviso. Mientras vos revisás, decir dos cosas. La primera, Vale. esto de lo que estás hablando ahora al final va a ser la clase del jueves, así que no se la pierdan porque es sumamente importante. Vamos a estar mirando específicamente qué es esto de consentimiento y que es, digamos, lo primero que tenemos que aprender en relación al placer. Y luego que todo lo que recién conversé en los primeros, no sé, 50 minutos que llevo hablando, llevar todo esto a la amistad también, ¿no? O sea, estamos ahora porque es la escuela del placer y lo vinculamos a la sexualidad, y a la sexualidad pensamos en nuestros vínculos sexoafectivos y nuestras parejas, pero podrías volver a escuchar toda la clase revisando tus amistades y todo lo que tenemos para crecer en cómo ser una mejor amiga, una mejor amigo, también tiene que ver con esto, en la contención para estar a salvo. Bien. Vamos entonces con la última herramienta clave, mágica, de esta clase, que es una conversación esclarecedora, es decir, trae esta claridad de la cual hablamos, los acuerdos súper claros, la transparencia y la manera de expresarnos que recién compartíamos, pero cuanto más sobre todo aprendemos a tener esta charla, también puede ser sumamente sexy, aunque ustedes no lo crean, practican y luego nos retrucan en todo caso. Y esta conversación es incluso posible en primeras citas, en primeros encuentros. Hay maneras de adaptarlo también a vínculos de amistad, por ejemplo, pero bueno, ahora vamos a partir de la base que estamos hablando de un encuentro sexoafectivo con otra persona, o también se puede adaptar a con vos misma. Entonces, esta herramienta se llama RBDSMT, RBDSMT, y las siglas están vinculadas a palabras, que en algunos casos se traduce tal cual al español y en otros casos no. Relationship es la relación. Y en este caso vas a hablar con claridad y transparencia en qué tipo de relación estás, cuáles son sus acuerdos, y en qué tipo de relación quisieras estar con la persona que estás conversando. Esto podría ser algo así como: estoy casada hace 20 años, abrimos la pareja hace 1 año, y esta es la segunda cita que estoy teniendo con alguien que no sea mi marido, y me encantaría en esta cita explorar la posibilidad de que si quizás puede llegar a pasar algo físico entre nosotros. Ese podría ser como una versión súper clara. O otra versión podría ser: estoy soltera hace bastante tiempo y tengo bastante miedo porque la última vez que estuve en pareja se rompió mi corazón y veo que me gustás mucho, entonces quisiera compartir con vos teniendo en cuenta que estoy con el corazón sensible, ¿no? O volviendo a la hipótesis anterior, ¿no? Bueno, estoy en pareja hace 2 años y quiero que sepas que si pasa algo entre vos y yo le voy a contar a mi novia de qué es lo que pasó, porque ese es el acuerdo que yo tengo. ¿Qué es lo que tengo que saber de tu relación? Esa sería como la primera cosa, transparencia absoluta. O estoy en Tinder, esta es la tercera cita que tengo esta semana, quiero que lo sepas. Estoy muy feliz de estar con vos ahora tomando mi tercera pinta de la semana, y ahora mismo estoy con esa onda. Estoy abierta a que eso cambie, pero por el momento es así. B, de boundaries, de límites. ¿Cuáles son tus límites duros y blandos, incluso para una primera cita? Entonces esto puede ser tan importantísimo como para decir: yo no hago el amor sin preservativo, yo no cojo sin preservativo bajo ningún concepto, y es algo que
ocurre desde el primer momento, pero también puede ser algo mucho más sutil, ¿no? Eso ya si estás pensando en tener sexo con penetración, por ejemplo, pero puede ser, bueno, mis límites hoy son que nos abracemos, me gustaría sentir tu cuerpo y olerte, pero hoy no va a pasar nada más, ¿no? Esto que decía, los límites duros son aquellas cosas absolutamente inamovibles, los límites blandos son límites que dependen según el contexto. Quizás si estás saliendo hace mucho tiempo, quedarte a dormir, tomarte unos mates, presentar a tus hijos, son todas cosas que te puedes imaginar y al principio todavía no, ¿no? Entonces eso es como lo que va cambiando, en cambio los límites duros no cambian bajo ningún concepto. Aprendiendo ahora a profundizar sobre el consentimiento, algo que me parece muy hermoso también es aprender a ni siquiera tener que decir los límites, porque solamente estamos tan afinados como cuando aprendemos a tocar una guitarra, que jamás haríamos algo que esté por fuera de los límites. Pero como esto es para avanzados y avanzadas, siempre mencionar los límites es un muy buen comienzo. RBD, de deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué te gustaría recibir? ¿O qué experiencia te podría quisieras dar? ¿No? Entonces, esto se explica más el jueves, en la clase de jueves, pero los deseos podrían ser algo así como, deseo ser tocada en la piel, pasó mucho tiempo y me encantaría que nos acariciemos. Deseo olerte, como cuando te saludé recién con un beso, sentí como que me gustaba mucho tu olor y quiero chequear eso, deseo olerte el cuello, deseo llevarte a mi casa, o en una relación de hace mucho tiempo, ¿no? Deseo tener una cita como las de antes, deseo hacer el amor con más tiempo, deseo que solo hagamos masajes y que no por hacernos masajes eso significa que tengamos sexo, porque últimamente, hace muchos años, cada vez que te toco, de repente ya querés coger, o deseo que nos besemos. Ser súper clara, y esta parte evidentemente, y claro, es súper magnífica. S de Sexual Health, salud y seguridad sexual. Entonces acá se puede hablar de todo lo que te hace sentir a salvo. Es decir, puedes mencionar todo lo anterior, incluso en este momento, si te da seguridad, podrías chequear qué te hace feliz, qué te hace sufrir, qué te da gozo y qué es la ecuanimidad para vos si aplicas los 4 aspectos del amor verdadero según el budismo, ¿por qué no? A mi corazón lo abriría. Pero evidentemente también vamos a ser concretas y concretos, sobre todo si va a haber un encuentro sexual que expone a algún posible contagio. Entonces hay algo que se llama elevator pitch, que se usa en muchos aspectos, que es como, bueno, subís al ascensor y tenés lo que dura de subir del primer piso al 7 o al 21 para decir tu situación de salud sexual. Eso podría ser algo así como, por ejemplo, estoy en una relación estable, con mi novio solo hacemos el amor sin preservativo, sino las veces que estoy con otras personas siempre uso preservativo. La última vez que estuve con alguien por fuera de mi relación estable fue, no sé, hace un mes, y la última vez que me hizo los estudios fue en abril, me dio todo bien. Otro ejemplo podría ser... estoy en este momento saliendo con muchas personas, siempre uso preservativo, eso también lo hago porque tengo una enfermedad de contacto sexual, por eso me es muy importante que vos sepas esto, qué es lo que tengo que saber sobre vos. Sexy, ¿no? Como, gracias por cuidarme, listo, vamos a darnos un revolcón. Transparentizar nuestras situaciones y nuestras realidades, y también sacarlo de esto es oscuro, esto es tabú, esto es invisible, cuidándonos verdaderamente, ¿no? Pero hay mucho tabú en esto todavía, por eso más importante es todavía. O de hecho, otro ejemplo podría ser, llevamos saliendo un tiempo, estamos usando preservativo, pero yo tengo muchas ganas de que dejemos de usar preservativo. Entonces, ¿te parece que vayamos a hacernos los estudios? Vamos. Meaning, significado. ¿Qué te significaría este encuentro? Este encuentro me significaría un montón porque
no hago el amor desde hace 1 año y medio. Y por eso estoy re nerviosa, ¿no? Ay, este encuentro me significaría un montón porque llevamos saliendo un tiempo y me siento a salvo con vos. O este encuentro me significa un montón porque, querida esposa, quiero que volvamos a traer la chispa que teníamos antes porque te extraño, amor mío. O este encuentro me significaría un montón porque estoy en la plenopausia y estoy un poco insegura en esto de dejar de menstruar. Y por eso me significa mucho que aprendamos a amarnos hoy, ¿no? O sea, ¿qué te significaría ese encuentro? Y puedes hacerlo con vos misma. ¿Qué te significaría si esta semana te tomás 45 minutos para hacer el amor con vos misma, con vos mismo? ¿Qué te significaría? Uf, a mí al menos me significaría mucho. Y la T de trauma, que se refiere a que puedas conocerte, evidentemente, para saber qué respuestas al trauma puedes llegar a ver en tu cuerpo, ¿no? Entonces, un ejemplo mío que en realidad no es tan, bueno, un poquito está vinculado a un trauma, pero también está vinculado a otro tipo de expresión, es que muchas veces mi cuerpo hace como una cosa rara con el pecho cuando soy rozada, tocada, abrazada, o cuando hay una cierta intensidad en el ambiente, ¿no? Entonces, una posibilidad es decir, bueno, ahora que vamos a empezar a compartir íntimamente, probablemente vas a ver que mi cuerpo hace una especie de espasmos. No te asustes, esto puede llegar a suceder, como también no. Y si esto está vinculado a un recuerdo doloroso, simplemente me voy a tomar mi tiempo para respirar. Me encantaría si te quedas al lado mío, pero es poco probable que esto pase. Sin embargo, no siempre es poco probable que esto pase, ¿no? Por ejemplo, y por eso son tan importantes los acuerdos. Si las últimas veces que te acostaste con alguien te clavaron el visto al mensaje al día siguiente, y ese registro va a estar en tu cuerpo, ¿no? O si alguna vez sufriste un abuso de algún tipo y ese abuso está en tu cuerpo y tu cuerpo empieza a reaccionar cuando te tocan de cierta manera o cuando te dicen algo. Entonces, no siempre tenemos que tener toda la charla súper complicada, pero si sabemos que nuestro cuerpo reacciona de cierta manera o que nos cerramos o que entramos en estado de shock o algo así, podemos decirlo, decir, mira, es poco probable porque me siento muy a salvo con vos, pero justamente como me siento tan a salvo con vos, puede llegar a ser que se despierte algo en mí al entrar en un espacio tan íntimo como lo es la sexualidad. Cuando eso se despierta a mí, yo entro como en una especie de rigidez y lo que me sirve es meditar y respirar. ¿Cómo reacciona tu cuerpo o qué registro de traumas tenés en tu cuerpo? Bien, RBDSMT. ¿Esta conversación se puede tener en 5 minutos? Sí. Cuanto más claro seas con vos mismo, más fácil va a poder ser comunicar esto. Practicalo. La tarea inoficial que no habíamos hablado de darles es vayan y tengan estas charlas esta semana, ¿no? La puedes hacer practicar con una amiga o con una amiga. Bien, me parece que estoy llegando al final de esta presentación, donde te sentís a salvo para el placer. Ahí es. En ningún otro lugar es. Entonces, empezar con crear un espacio a salvo con vos misma, con vos mismo. Gracias por invertir en vos y por ende en un mundo con más amor, conciencia, responsabilidad y placer. Hasta acá llegó mi presentación. Creo que estamos en hora. Sí, 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 sí. Bueno, tremendo, para tomar nota. Se me ocurrió, ¿por qué no esta última placa de estas conversaciones, ¿por qué no hacer un test? ¿Vas a conocer a alguien o vas ahí a hacer una renovación de acuerdos y tildar todo esto así, tiki tiki, límite, relación? Qué bueno que estaría. ¿Con cuántas charlas y cuántas cosas nos ahorraríamos a la hora de relacionarnos? Bueno, agradecidísimos. Estamos en hora. Sabemos que el tiempo es oro. Muchas gracias por estar aquí en este primer día. Caras conocidas. Saludámosles. Gracias ahí por el chat, que eran algunas preguntas.
tengo ahí una serie de anuncios antes de que nos vayamos. Hoy, cada día, tenemos este encuentro, esta clase. Mañana me toca a mí ser anfitrión. Tenemos en el día 2 un temazo que es la medicina del orgasmo, ¿sí? Cómo hacer que ese cenit del placer, que a veces dura segundos o a veces dura minutos, y por qué no hacer que dure horas o días, semanas, meses, años, puede ser medicina, puede ser de sanar estas grietas de las que habló Aye hoy. Bueno, Mm. nos esperamos. Y hoy tenemos un vivo, cada día hay un vivo con un invitado especial. El día de hoy es 20:15 hora de Argentina con Eva Rodríguez, ¿sí? ¿Querés ahí contar un poquito más del tema, Aye? O nos Sí, vemos no, hoy. solo así pizquitas. O sea, es ideal este vivo para aquellas personas que están en relaciones hace mucho tiempo o que tienen el registro, ¿no? De que el placer al principio, los primeros meses es maravilloso y después como que algo se va Mm, aplacando. Entonces, si alguna vez han vivenciado eso, vengan al vivo, compártanlo después, y también pueden mandarnos las preguntas que tengan, porque habla específicamente del placer en parejas a largo plazo. Y Eva es una genia y tiene un canal de YouTube y sale en la tele y es lo más de lo más. Eso. muy bien, no se lo pierdan. Seguramente también va a quedar grabado, como esta Sí. clase. Otra invitación, si tienen ganas, nos viene muy bien hacer una captura de pantalla, etiquetar a Aye, etiquetar a mí, compartir, invitar a otro, che, esto está buenísimo, venite. Se agradece un montón, dado que esto lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha bondad y con mucha generosidad. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y por último, les comparto en el chat un link de cafecito. Quien quiera pueda aportar, está libre, siempre bienvenidísimo. No mucho más, sabemos que el tiempo es oro. Agradecémosles infinitamente. Nos vemos mañana. Y bueno, ahí por redes y demás. De nuestra parte, siendo puntuales, les mandamos un abrazo, un besazo, un apapacho placentero, siempre con placer. ¿Ok? Nos vemos mañana que tenemos un tema más. Hasta mañana. Gracias. Adiós.